Hola amada familia, vamos a pasar a un tiempo súper importante. ¿Y qué es? Nuestro tiempo de alabanza y adoración. Así que yo te invito a que de donde estés te levantes, no te quedes sentado, levántate y que puedas alabar al Señor junto con tu familia, o si estás solo, hazlo. Levanta tus manos, dale un fuerte grito al Señor, salta, que no te dé vergüenza, que venimos a alabar al Señor. No te desconectes, que vamos a alabar juntos. Hola, buenos días iglesia, bienvenidos a una reunión más a través de estos medios. Y qué más para empezar una semana bendecida exaltando el nombre de Jesús. Y te voy a leer rápidamente lo que dice 1 Timoteo 1:17. Alabemos y honremos siempre al Rey eterno, al único Dios e invencible que vive por siempre. Amén. ¿Y cuántos creen que Él es un Dios eterno? Él es un Rey que vive para siempre. Exaltamos tu nombre. Levanta tus manos. Exalta al Rey. Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de reyes, soberano, tu victoria celebramos. Es Jesús el que dio vida a nuestro corazón. Es Jesús digno de recibir toda adoración. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso y majestad. Eres el camino y la verdad. ¿Cuántos creen que eres Rey? Rey de reyes, te adoramos, tu grandeza celebramos. Rey de reyes, soberano, tu victoria celebramos. Es Jesús el que dio vida a nuestro corazón. Es Jesús digno de recibir toda adoración. Rey de reyes, te exaltamos,
es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte gozó, digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracias sublime. Perfecto es tu amor, más de mi lugar, tal vez tú mismo, tu vida desde ahí, y ahora libre soy. Oh, te adoro. Hasta mañana. Amén, te exaltamos, Jesús, exaltamos tu nombre. ¿Y por qué en esta mañana no cierras tus ojos y empiezas a exaltar el nombre de Jesús? Empiezas a adorar a aquel que es digno. En Romanos 12:1 dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, y con quien Dios no ha sido bueno, Dios es bueno en toda la extensión de la palabra y en cada momento de tu vida Dios es bueno. Les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y Señor, queremos que nuestra adoración trascienda más que palabras, más que acciones, más que en este momento, Señor, que nuestra vida sea una adoración continua a ti, Jesús. Queremos conocerte a ti, Jesús, Salvador de vida.
Bueno, pues vamos a pasar a un tiempo precioso donde Dios quiere bendecir a sus hijos y quiere ver a esos hijos que seamos obedientes a su palabra. Y vamos a ser obedientes en nuestros diezmos y ofrendas. Y en Malaquías 3, 10 nos dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid del campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, tenemos que ser obedientes si nosotros queremos ver bendiciones, y es el único, se puede decir, pasaje de la Biblia en los diezmos y ofrendas que nos dice nuestro Dios, probadme ahora en esto. Y vamos nosotros a ser obedientes en nuestros diezmos y ofrendas, y ustedes van a ver la bendición de Dios. Van a ver que se van a abrir las ventanas de los cielos, al 30, al 60 y al 100 por uno. Sabemos que nosotros como hijos de Dios somos obedientes a su palabra. Hermanos, los que quieran dar sus diezmos, sus ofrendas, ahí aparecen los números de teléfono de donde ustedes pueden hacer sus depósitos. También algún depósito que quieran hacer ustedes como ofrenda, pueden ustedes ahí están los teléfonos. Estamos abiertos y esperamos que ustedes sean bendecidos. Amor y gracia. Amada familia, tenemos algunos anuncios para ti. Vamos a ver qué tenemos esta semana. Te invitamos a que puedas quitar cualquier distracción y escuchar la palabra que Dios quiere hablarnos en este tiempo. Muchas gracias. ¿Qué tal, amada familia? Qué bendición estar este domingo nuevamente aquí con ustedes. Y bueno, ya recibimos los mensajes y nos toca esta gran bendición de recibir la palabra de Dios. Y ahí donde tú estás, sí me gustaría que tuvieras tu Biblia en mano, una libreta, un lapicero, para lo que Dios va a hablar hoy a tu vida. Y bueno, como te mencionaba yo, estamos siguiendo una serie que surgió, ¿sí? Una serie que surgió viendo toda la necesidad y todo lo que hemos pasado, toda esta nueva temporada que ha marcado la historia del mundo y nos está hablando del amor de Dios. Todo este tiempo vamos a ver, ¿sí? Y que Dios nos ha estado hablando a nuestras vidas, es del amor de Dios. Y en esta serie, el primer tema que vimos fue Él me amó primero. El segundo tema que vimos, ¿por qué fui llamado? Y esta serie número 3 tengo como título su máximo expresión de amor. Su máximo expresión de amor. Así que familia MBI, amor y gracia, te mando un abrazo virtual. Cómo quisiera yo ya estar presencialmente, estar unidos, estar orando juntos, unánimes,
Pero esta es una forma de ser iglesia. No se cerraron las puertas, pero se multiplicó la iglesia a través de estos medios. Así que yo te invito a que te unas, que compartas, que no dejes de hacer iglesia a través de estos medios. Y es un gusto estar y saber que están ahí, que estamos unidos como familia. Y aún que tú por primera vez te estás conectando y estás escuchando, déjame decirte que Dios tiene una palabra para tu vida. Y es para mí recordar el amor que Dios tiene para este mundo. El domingo pasado, cuando compartimos de la palabra, nos hacíamos referencia, ¿sí?, para qué fuimos llamados. Y este tema que Dios nos dio, para qué fuimos llamados, se basó el punto central del primer mandamiento. Y lo vimos en Mateo capítulo 22, versículos 37 y 38, donde nos decía, Jesús nos dice, contestaba Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Quiero que te quede bien grabado esto en tu alma, en tu corazón, en tu mente, como lo dice. El primer mandamiento por la cual fuimos llamados fue esto. Jesús estaba más que contestando a una pregunta que le estaban haciendo, nos estaba profetizando. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento que nos da Dios. Lo vimos en Éxodo, lo estamos viendo en Mateo. Y a eso fuimos llamados, a restaurar esa profecía en nuestras vidas. A mí me gustó en una versión del lenguaje actual, donde nos dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento y el más importante es el que dice así, ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Así que ya que estamos aquí unidos y unánimes, vamos a orar. Vamos a orar con este tema, con esta serie que Dios nos dio. Y mi tema es su máxima expresión de amor. Padre, te damos a ti gracias, Señor, por la obra maravillosa que estás haciendo en la vida de los que nos están escuchando, en la vida de los hermanos, en la vida de la gente que está escuchando este mensaje, en mi vida, Señor, esa buena obra que estás empezando, lo estás perfeccionando día con día, Señor, que nos estás haciendo no solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Así que yo te pido, Padre bueno, que mandes tu Espíritu Santo, que nos traiga la semilla a nuestras vidas, esta vida que es buena tierra, que sea sembrada la semilla, que es la palabra de Dios en nuestros corazones. Un corazón de carne que dará su fruto, haciendo discípulos al 30, 60, al 100 por uno. Te doy gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Entonces decía yo que mi tema es su máxima expresión de amor. ¿Cómo conocer? Tengo unas preguntas para ti, ahí donde estás, que estás escuchando este mensaje. ¿Cómo conocer su máxima expresión de amor? Jesús, su máxima expresión de amor es de Dios. ¿Por qué Dios dio a Jesús a este mundo? ¿Qué es salvación? Y tengo aquí la respuesta, es el Hijo de Dios, Jesucristo. Y esto me lleva a otra pregunta para tu vida. ¿Qué hacer para tener o ser salvos? ¿Qué debo de hacer para obtener esa salvación? ¿O qué debo de hacer para ser salvo? Y la salvación, déjame decirte que la salvación es Jesús. En su vida, Jesús en esta tierra, su mayor deseo es que cumplir el propósito, la misión por la cual Dios mandó a Jesús a este mundo, y era entregar su vida para la salvación de nosotros, a través de su sangre. Y la salvación, por eso te decía, la salvación no es simplemente una palabra, la salvación es la persona de Jesús. Y yo digo, Señor, es tu máximo amor. Jesús. Y Jesús nos da esta salvación. Pero te preguntarás, esta salvación, ¿cómo lo debo de obtener? Yo te estoy diciendo que Jesús entregó su vida por amor a este mundo y para que la gente fuera justificado del pecado. ¿Y qué es pecado? Pecado, sí. En la palabra de Dios, en Romanos, vamos a la Biblia, por favor, en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Y mira, ¿qué es el pecado? Aquí la palabra de Dios nos dice, todos hemos pecado, todos hemos pecado, todos. Y por eso estamos lejos de Dios. Hay una separación. El pecado hizo una separación para el amor máximo que es Jesús. Hubo una separación. El pecado provocó eso. ¿Sí? Dios creó los seres humanos sin pecado. Pero la humanidad, a través de Adán y Eva, que desobedecieron, se rebelaron en contra de lo que Dios les había dicho. Ahí, en ese momento, se hizo, ¿sí?, esa separación. Adán y Eva provocaron una generación con sus descendencias con un ADN de rebeldía. Y esto es tremendo. Esto es tremendo porque trajo consecuencias en todas estas épocas que hemos vivido en la historia del mundo hasta la fecha actual. Y escogieron la humanidad
hablando Eva y Adán, la humanidad, los seres humanos, escogieron estar fuera de la voluntad de Dios. Y por tanto, eso provocó pecados en ellos. Yo te decía, provocaron en sus generaciones un ADN de una generación malvada y perversa. ¿Dónde está esto? Hay un origen, todos tenemos un origen. Todos somos descendientes de Adán. No sé tú, pero yo y todos los que creen en un Dios soberano, nuestra descendencia es de Adán y Eva. Entonces, esto en Génesis capítulo 3, vamos rápidamente en Génesis capítulo 3. Y aquí nos dice, en el versículo 1, que entre los animales salvajes Dios creó a la víbora, a la serpiente, y que habló con la mujer. En el versículo 2 nos dice que la mujer le contestó a este animal astuto, y fue engañada y fue seducida. Y de lo que Dios había dicho que no hiciera, lo hicieron. Y aquí nos da una explicación de dónde todo comenzó. ¿Dónde comenzó ese pecado? ¿Dónde empezó la consecuencia de esa separación? A través de la desobediencia, a través de una actitud rebelde, y viene un sinfín de cosas, de pecados. Qué triste fue esto, pero hay un plan. Dios establece un plan, ¿sí? ¿Y qué provocó este pecado? Provocó una caída, una separación, maldad, iniquidad, transgresión, rebelión y todos esos tipos de pecado que hay y sin fin. Vemos el pecado de adulterio, de fornicación, adicciones, asesinatos. Y esto viene, mira, déjame que esto ve bien claro de dónde viene. Esa es una condición del corazón, de tu alma y de tu mente. ¿Y cuál fue el primer mandamiento de restauración que Dios nos dio? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero también el pecado dice que está en el corazón, en el alma y en tu mente. Familia, queridos y amados hermanos, y las personas que nos están escuchando, dicho es de paso y haciendo un paréntesis aquí, quiero comentarte que hay un gobierno en este país donde se establecen reyes, donde proponen leyes, ¿sí? Y estas leyes se están dando con los legisladores, donde se estudia, se ven, se analiza todos estos tipos de nuevas leyes que van a salir. Y estas leyes en la actualidad
va en contra de la familia mexicana. Y es donde ahorita está morando el pecado. Fíjate, no solamente aparte a un lado lo que es de Dios. Simplemente están alterando la naturaleza de la familia. Estas leyes que están perjudicando, ¿sí? Tristemente te voy a decir que ayer, 24 de julio, en la Ciudad de México, se estableció en el Pleno del Congreso una ley donde se desprenden dos vertientes: las terapias de conversión. ¿Qué significa esto? Que es delito de los padres de familia que puedan educar y orientar sexualmente a sus hijos, y que hay una pena de cárcel si alteran esto. O sea que los padres, yo tengo una pregunta, o sea que los padres serán delincuentes por orientar y aconsejar a sus propios hijos. Y la segunda ley son los niños trans, que incluye la hormonización y mutilación de órganos de niños desde los 18 meses sin el consentimiento de los padres. ¡Qué tremendas leyes se están dando! Pero mira, a mí me sorprende que ese Congreso estén proponiendo o que ya están esas leyes. A mí me sorprende la posición que tiene la iglesia cristiana, la iglesia evangélica. Porque simplemente es iglesia de cuatro paredes. Ahora bien, déjame también comentarte que el 29 de julio, en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la cual integran 5 integrantes, 5 ministros, donde discutirán la aprobación del aborto a nivel nacional. Y esto a mí me mueve mucho, porque van a poner en disputa si se promueve esa ley para permitir abortar. Y la Biblia a esto lo llama pecado, que aborrece Dios. ¿Y qué aborrece Dios? Que las manos se derramen y se llenen de sangre. Así que, iglesia, yo te invito a que salgas de tus 4 paredes. Mira, Dios nos da la autoridad. ¿Qué es la autoridad? A través del Espíritu Santo, para que nos pongamos en unidad para orar, para que Dios mande a hijos legisladores, para que se quiten gente con falta de sabiduría, porque no están viendo más allá. Esa gente que está en pecado. Y sí, eso me mueve mucho. Estamos con vida gracias por la decisión de unos padres amorosos, porque fue la voluntad de Dios. Así que este pecado que aborrece Dios y muchos más. Por eso te digo que el ser humano es su condición, de su corazón, de su alma
y de su mente. En Isaías capítulo 5 versículo 3 nos dice la palabra de Dios. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Es una condición del corazón. Dice, porque este pueblo, sí, nada más es de labios, es nada más de repetición, pero en realidad nos está diciendo que su corazón no le pertenece a Dios. En Jeremías capítulo 17 versículo 9 nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Todo emana del corazón malvado, porque fue separado de Dios por consecuencia de ese pecado, y de ahí vinieron muchos más. Es la condición del corazón, es la condición por la cual en esta actualidad lo bueno lo llamamos malo. Y en Romanos capítulo 3, versículos 9 al 18, nos dice, a través del apóstol Pablo, que no hay un solo justo. Pero hago referencia en el versículo 9, donde nos dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todo está bajo pecado, que todo está bajo pecado. Y nos da una lista y nos dice, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni a uno, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haya lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 13 nos dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay en ellos. Versículo 14 nos dice: su boca está lleno de maldiciones y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Señor, en tu nombre, Señor, en tu nombre, Padre, te pedimos que no se promueva ese tipo de leyes del aborto. Y en el versículo 16 dice: quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Todos hemos pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos separados de la gloria de Dios. Y eso es consecuencia del pecado. Y no quiero ser en una postura, yo me pongo y digo: Señor, yo no quiero ser de esta condición. Yo no quiero ser de esta condición de pecador.
No quiero estar alejado de Dios. Y tú te puedes preguntar, ¿qué hago? Mira, dale la espalda al pecado. Y tienes que creer en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es salvación. Él es mi Salvador. Efesios 4, versículo 20 al 24 nos dice, específicamente en el versículo 23 te quiero leer. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve. ¿Qué nos va a renovar? Los pensamientos y las actitudes. ¿Qué es la actitud del pecado? Una actitud del corazón, del alma, del ser. Entonces, Efesios, en el versículo 23, Efesios 4, versículo 23 nos está diciendo, en cambio, dejen que el Espíritu los renueve, los pensamientos y las actitudes. Esto es un cambio de mentalidad. Necesitamos un cambio de mentalidad, de decisión, de decir, Señor, yo doy la espalda al pecado. Le digo no al pecado. Es tiempo de un cambio de mentalidad. ¿Y sabes qué nos está diciendo con este versículo? Cuando tú cambias tu mentalidad, cuando tú cambias tu actitud, cuando tú cambias tu forma de ser, cuando tú dejas los pecados, se llama arrepentimiento. Un arrepentimiento. Y hoy, en esta mañana, hay en tu vida un llamado al arrepentimiento. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 12, nos dice, por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Algo tremendo nos está diciendo a través de este profeta en la palabra de Dios, pues nos está diciendo, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Con vuestro corazón. Un cambio de mentalidad, un arrepentimiento genuino. Y es necesario para cuidar nuestra salvación. El arrepentimiento es necesario para que tú guardes tu salvación. ¿Quién es salvación? Recuerda, salvación es el Señor Jesucristo, es la máxima expresión de Dios. Cuida tu salvación. ¿Cómo un cristiano se puede alejar de Dios? ¿Cómo un hijo de Dios se puede alejar del Padre? En Jeremías capítulo 2, versículo del 4 al 13 nos estaba explicando todo esto. Y este profeta, ¿sí?, conocido como el profeta llorón, y yo te puedo decir es un profeta medio fresa, pero hago referencia en el versículo 5 que dice así el Señor. Mira, eso te lo está profetizando Dios. Así dice el Señor. ¿Qué injusticia vieron en mí sus antepasados? Que se alejaron tanto de mí. Se fueron tras lo que nada vale. Y en nada se convirtieron. En nada se convirtieron. Mira, Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Él no permite que realices algo malo, Él no hace nada, no genera nada malo. Y si hay algo malo, Él lo convierte en bendición porque Él tiene ese poder en tu vida.
Todo tiene bajo control Dios. Todo tiene un propósito Él en tu vida y en mi vida. Y esto es que, ¿cómo puede ser posible que hay hijos de Dios que se aparten del amor del Padre? Hay gente que no tiene nada, hay gente que tiene mucho, pero así reniegan de Dios. Hay esa separación. El rey Salomón describe en el libro de Eclesiastés capítulo 2 versículo del 1 al 13, pero igual en el versículo 9 dice: y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, o más de esta serie conmigo en mi sabiduría. Pero en el versículo 11 nos hace esta referencia, que este rey lo tuvo todo, todas las cosas materiales, lo mejor de lo mejor, la mejor comida, el mejor vestido. No le faltaba nada, pero en el versículo 11 nos dice Clemente, nos dice claramente: miré yo luego todas las obras que hacían mis manos y el trabajo que tomé para hacerlo. He aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. ¡Qué tremendo! Él que lo tuvo todo y dice: todo es vanidad, nada tiene provecho aún debajo del sol. O sea, lo terrenal nada vale si Dios no está con nosotros. ¿De qué sirve hacer tantas cosas si no hay un propósito de la cual Dios tiene para tu vida? En 2 de Pedro capítulo 2 versículo 20 nos dice: además, los que han conocido a nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, ya no siguen el ejemplo de los pecadores de este mundo, pero sí se dejan engañar con cosas, y además se dejan controlar por el pecado. Quedarán peor que antes. Versículo 21 me dice: mas valdría no haberme conocido este santo mandamiento, ni saber de qué manera quiere Dios que vivan, de saber esto y no obedecerlo. ¿Cómo el ser humano, cómo la gente puede cambiar la gran perla y venderla por 30 monedas? La gran perla, y que tú la vendas por 30 monedas. Y mis oraciones, mi oración en esta prédica, mi oración para tu vida es esta. Está en el libro de Zacarías, capítulo 11, está en Ezequiel, capítulo 11, Ezequiel, capítulo 11, versículo 19 y 20. Y esa es mi oración para tu vida y para mi vida. Esas son mis oraciones en esta mañana para todos con nosotros. Y dice: yo haré que ellos cambien su manera de pensar y su manera de adorarme. Haré que dejen de ser tercos y testarudos, y los haré leales y
y obedientes. Entonces obedecerán mis mandamientos y vivirán como les he ordenado que vivan. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero a los que sigan adorando a esos ídolos odiosos y no se aparten de sus repugnantes maldades, yo les pediré cuentas de su conducta. Yo soy el Dios de Israel y cumpliré mi palabra. Y esa es nuestra oración para mi vida y para tu vida. Que no se den esas leyes humanas que van en contra de Dios, porque Dios lo llama pecado. ¿Cómo puede el ser humano cambiar la gran perla por 30 monedas? Y esto es para mí otro llamado. Es un llamado para tu vida. Es un llamado para que regreses a casa. Es un llamado para que tú regreses a casa. Y eso es lo que nuestra alma anhela. Ese es el primer mandamiento por el cual oímos y somos hacedores. Pero este llamado es donde tu condición, de tu corazón, de tu ser, de tu alma, que vive en pecado, que le estás dando la espalda al pecado, que reconoces la máxima expresión de amor a través de Jesucristo, que es salvación. Y esto es un llamado para que regresemos a casa. Es ese cambio de mentalidad que habíamos comentado. Entonces, tenemos misericordia. Tienes ese llamado del arrepentimiento. Eres un hijo de Dios. Eres el que estás escuchando a esto. Dios te está hablando a tu vida. Levántate ahí donde estás. Reconoce un arrepentimiento genuino y Dios está esperando al hijo, a la hija para que regrese a casa. Y Jesús nos da un ejemplo y nos habla cómo regresar a casa. Y lo vamos a ver en el libro de Lucas. Lucas capítulo 15. Y vamos al versículo 20. Mira, aquí nos habla Jesús y nos está poniendo una parábola. Y esta parábola se llama el hijo pródigo. Pero en el capítulo 15, versículo 20 al 21, aquí el hijo hace una confesión de pecado. Entonces regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos de su padre, corrió él, el padre, lleno de amor, y lo recibió con abrazos y besos. El joven empezó a decirle: papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti. Yo no merezco ser tu hijo. Aquí vemos una confesión de pecado, un arrepentimiento. Pero más adelante nos dice en el versículo 22 y 24 que hay salvación. Que hay salvación. Pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y les dijo: pronto, traigan la mejor ropa,
vístanlo, póngale un anillo y también sandalias, maten el ternero más gordo y hagamos una gran fiesta, porque mi hijo ha regresado. Es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. ¡Wow! ¡Qué salvación! ¡Qué salvación vemos! ¡Qué amor! ¡Qué máxima expresión de amor de Dios! Y en el versículo 28 nos dice que el hijo mayor, aquí había una molestia, algo que no podía tolerar alguien, y era el hijo mayor, que no quiso y ni quería, ¿sí?, entrar a la fiesta, y enojado, molesto. Pero en el versículo 29 y 32 nos dice: pero él, muy enojado, el hijo mayor, le dijo: he trabajado para ti desde hace muchos años y nunca te he desobedecido, pero a mí jamás me has dado siquiera un cabrito para que haga una fiesta con mis amigos. Y ahora que vuelve ese hijo tuyo, después de malgastar todo tu dinero con prostitutas, matas para él el ternero más gordo. Y aquí vemos la gracia, una gracia inmerecida, pero se le dio. Y el padre le dice, el padre le contestó: pero hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. ¿Cómo no íbamos a hacer una fiesta y alegrarnos por el regreso de tu hermano? Es como si hubiera muerto, pero ha vuelto a vivir. Como si hubiera perdido, pero lo hemos encontrado. Mira, este es un llamado, que regreses a casa. Confesión de pecado, salvación. Llega un hijo salvo. Pero también vemos la gracia. ¿Qué hay hoy en tu corazón? ¿Qué deseo tienes hoy? ¿Cuál es tu mayor deseo? ¿Cuál es nuestro mayor deseo? Mira, hay una situación de pandemia, hay una crisis económica, hay algo que está gobernando el mundo, que es pecado. Pero a eso vino Jesús por amor, a darnos salvación, a darnos salvación. Jesús es salvación, Jesús es el Señor. Tristemente vemos que la gente nada más busca un milagrito y se va. Pero cuando son hijos verdaderos, porque esto no es para todos. Esto no es para todos. Estos son los que verdaderamente necesitamos salvación. Esto es para un clamor. Estos son para que los hijos de Dios se levanten. Esto es cargar tu cruz. Mira, para muchos Jesús son varios caminos, pero hoy te quiero decir que Jesús en Juan 14:6 nos dice, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¡Qué tremendo es! No hay variedad de caminos,
Solamente hay un camino y ese se llama Jesús, nuestro Señor. Dios, en su máxima expresión de amor, mandó a su Hijo Jesús para que a través de Él haya salvación. Así que en esta mañana yo te pido que vengas adelante de Él. Él tiene un llamado para el arrepentimiento. El que pecaba ya no peque. Que venga con un corazón arrepentido adelante de Dios. Ese llamado al arrepentimiento genuino y verdadero. Pero también tenemos ese llamado porque el Hijo, estando ahí con los cerdos, vino un llamado del cielo y se acordó que tenía una casa, que había un padre que lo esperaba. Es un llamado a que regresemos a casa. Es por eso que digo, Señor, tanto amor hay en ti, que lo expresas a través de tu Hijo Jesús, en la cual nos da salvación, en la cual Él derramó su sangre preciosa en la cruz y resucitó al tercer día, y esa sangre nos justifica de todo pecado, que Él dio su vida para que nosotros nos pudiéramos presentar adelante del Padre. Es su máxima expresión de amor y es Jesús. Así que ahí donde estés, yo voy a orar por ti. Voy a orar. Inclina tu rostro. Señor Jesús, tú eres la expresión máxima del amor de Dios en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tú nos perdonas de todo pecado, de todo pecado. De todo pecado que hemos cometido. Cualquier tipo de pecado, tú nos perdonas a través de tu Hijo Jesús, porque Él derramó su sangre divina, preciosa, en la cual esa sangre poderosa clama y habla y nos justifica. Te pido, Espíritu Santo, que cambies nuestra manera de pensar para que haya un arrepentimiento genuino y hagamos su voluntad, porque es pecado, porque fuiste llamado a casa, y si tú no haces la voluntad de Dios, también es pecado. Gracias, Señor, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta en nuestras vidas. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Y Jesús es mi Salvador y mi Señor. Amén y amén. ¿Y por qué en esta mañana no cierras tus ojos y empiezas a exaltar el nombre de Jesús? Empiezas a adorar a aquel que es digno. En Romanos 12:1 dice: por eso, hermanos míos, ya que dices tan
Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Ahora que estás sentado en el trono, que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Estás sentado en el trono, que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia,
le das un fuerte aplauso a nuestro Dios ahí donde te encuentres. Le dices y le digas, Señor, tú eres santo, santo, santo eres tú. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Qué increíble mensaje y domingo hemos tenido. Pero aún hay más. Déjame decirte que hay buenas noticias para ti, iglesia. En Juan 3:16 nos dice, la palabra de Dios dice, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hay dos preguntas muy importantes que nos tenemos que hacer en este tiempo. La primera es, ¿tú crees esta gran verdad? ¿Realmente la creemos? Y hay 4 verdades que Dios quiere mostrarnos en este tiempo. La primera es que todos hemos pecado. Nadie está exento de esto. Todos hemos pecado. En Romanos 3:23 nos dice, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. ¿Te das cuenta cuál era nuestra naturaleza? Era pecaminosa, era estar lejos de Dios. Esa es la primera verdad. La segunda verdad es que el destino del hombre era destrucción. Por lo mismo que nuestra naturaleza era pecaminosa, no merecíamos estar con Dios, merecíamos la destrucción. En 2 de Tesalonicenses 1, versículo 8 y 9 dice, Él vendrá del cielo para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen las buenas noticias acerca de nuestro Señor Jesús. El castigo para ellos será una destrucción que durará para siempre. No disfrutarán de la presencia del Señor ni de su gran amor. ¿Te das cuenta cómo era nuestro futuro sin Dios? Era destrucción. Esa es la segunda verdad. La tercera verdad es que hay una solución. No solo hay un problema, sino que Dios es tan bueno que nos va a presentar una solución. En Romanos 5:8 dice, pero Dios mostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros éramos pecadores. Aún en nuestra naturaleza, aún en nuestro egoísmo, Dios envió a su Hijo para salvarnos. Esa es la tercera verdad. La cuarta verdad es que todos pueden ser salvos. No solo hay un problema, no solo envía a su Hijo por amor a nosotros, sino que nos salva en esa cruz. En 1 Timoteo 2:4 dice, pues Él quiere que todos se salven. Es el deseo del Padre, es el deseo de su corazón, que podamos ser salvos y que podamos convivir y ahora tener una relación con Él. Esas son las 4 verdades que Dios quiere hablarte en este tiempo. La segunda pregunta, y muy importante, es ¿qué hacer para ser salvo? Ya sé que soy salvo, ya sé que puedo ser salvo, pero ¿cómo le hago para ser salvo? Esa es la pregunta, la segunda pregunta importante. Y hay 4 pasos que podemos hacer para poder ser salvos tú y yo en esta mañana, en este tiempo. Y el primer paso es arrepiéntete de tus pecados. Ya sabemos que hemos cometido, que nuestra naturaleza es pecaminosa, pero necesitamos ir con el Padre por medio de Jesús y arrepentirnos de nuestros pecados. Dice la Biblia que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él nos lleva hacia el Padre. Necesitamos a Jesús para poder llegar al Padre. Y eso requiere que tú y yo nos podamos arrepentir de nuestros pecados. En Hechos 17:30 dice, durante mucho tiempo Dios perdonó a los que hacían todo eso, porque no sabían lo que hacían. Pero ahora Dios ordena que todos los que habitan en este mundo se arrepientan y que lo obedezcan solo a Él. Necesitamos arrepentirnos. Y un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero, y que ahora solo obedezcamos al Padre. Ese es el primer paso que tenemos que hacer. El segundo paso es que tenemos que creer en que Jesucristo murió por ti y por mí. Tenemos que creerlo. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no tiene la vida eterna, sino que ha sido condenado por Dios. Necesitamos quitar esa condenación en nuestra vida y necesitamos creer en el Hijo para tener esta vida eterna que tanto anhela nuestra alma y nuestro corazón y nuestro espíritu.
necesitamos tener esa vida eterna. El tercer paso que tenemos que hacer es correr a Jesús y decirle que lo necesitamos, ya aceptando que hemos cometido pecados, ya creyendo en Jesús, pero necesitamos decirle día a día: Jesús, ven a mi vida y lléname. Mateo 11:28 dice: ustedes viven siempre angustiados y preocupados, vengan a mí y yo los haré descansar. ¡Qué hermoso es la palabra! Y sabes, no está hablando de un descanso físico, está hablando de un descanso en nuestro espíritu, dentro de nosotros, y solo Él puede darnos ese descanso. El cuarto paso que tú y yo tenemos que hacer en ese tiempo es: pide el perdón de tus pecados y acepta el regalo de la vida eterna. Necesitamos aceptar ese regalo, necesitamos aceptar que ahora somos hijos de Dios, que fuimos llamados a esa vida eterna y que gracias al Padre, gracias al Hijo que nos dirigió al Padre, ya no tenemos condenación, sino que ahora habitamos día y noche con el Padre. En Hechos 10:43 dice: los profetas hablaron acerca de Jesús y dijeron que Dios perdonará a todos los que confíen en Él. Solo por medio de Él podemos alcanzar el perdón de Dios. Solo por medio de Jesús podemos alcanzar el perdón de Dios. Y ahora sí presentarnos dignos delante del Padre. ¡Qué asombroso acto hizo Jesús, el Hijo! El entregarse y dar su vida por ti, para ahora poder tener un destino en donde no hay destrucción, sino que hay vida. Y no solo vida, sino que vida eterna. Y tú dices: yo quiero tener esa vida eterna. A continuación vamos a hacer una pequeña oración donde tú podrás tener un estilo de vida diferente, donde el Hijo, que es Jesús, te va a dirigir hacia el Padre por medio de este acto de fe. En Romanos nos dice que tenemos que creer en nuestro corazón y declararlo con nuestra boca, que ahora Jesús es tu Señor y Salvador. Y después de hacer la oración, declararlo públicamente. ¿Qué te parece si oramos juntos donde tú te encuentres? Que esta es una oración personal e individual. Acompáñanos en este tiempo. Vamos a cerrar los ojos para que Dios dirija este tiempo. Señor, declaro abiertamente, repite conmigo, que tú eres mi Señor y Salvador. Y creo en mi corazón que tú venciste a la muerte y resucitaste el tercer día. Y gracias a ese acto tan hermoso, ahora tengo vida y vida eterna. Y ahora sé que tú eres el dueño de mi vida y mi único amor. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora que hemos declarado esta hermosa oración, este hermoso acto de fe, créeme que el Padre junto con el Hijo, junto con el Espíritu Santo, están celebrando este gran acto. Y ahora es tiempo de que tú puedas declarar esto públicamente y que todo el mundo se pueda enterar que ya eres una nueva persona, que ahora eres hijo e hija de Dios. Nos da mucho gusto que hayas podido ver toda esta reunión y esperamos que te haya bendecido de gran manera. Gracias por vernos y no te olvides de seguirnos por todas nuestras redes sociales. Gracias.